de una invitada especial, la compañera Tolivia Lero. Bienvenida, compañera. Es un gusto tenerte en el programa. Buenas noches, ¿cómo están, hermanos? Bueno, yo estoy con Coquita, ¿cómo están? Buenas noches. La verdad, agradecerles por esta oportunidad que me dan, ¿no? Para poder igualmente, ¿no? Referirme respecto a la crisis del agua que se está viviendo en el país, pero sin antes saludar a Miguel Lamas, que es un gran luchador social, un gran defensor de derechos, que le conozco hace muchísimos años atrás, ¿no? Y seguimos en ese camino de la lucha, de la resistencia Saludos, Tolivia. en defensa de nuestros derechos, ¿no? Mucho gusto de verte, Miguel, aunque sea por el Zoom. ¿Cómo estás? Y también el gusto de conocer a Humberto. Y bueno, aquí para compartir, ¿no? Eh, nuestras preocupaciones respecto a la crisis del agua que se está viviendo aquí en nuestro país, en Bolivia. Bienvenida, Tolivia. No sé, Miguel, si quieres. Ok. Bueno, bienvenida, y justamente el tema que queremos hablar es la situación del agua. Bueno, se está viviendo toda esta situación de crisis. Potosí se está quedando sin agua. Bueno, ya está sin agua en realidad, ¿no? Y bueno, hay toda una situación, hubo las movilizaciones, incluso ya esta semana, para toda esta situación, se exige respuestas rápidas y en realidad, y bueno, el gobierno continúa con una política extractivista que está depredando nuestros recursos naturales, incluida el agua, ¿no? Y bueno, quisiéramos que nos des tu punto de vista. Además, conocemos de que tú has estado, bueno, siendo parte, digamos, de, no, de la denuncia en general de esta situación de, bueno, de que nos estamos quedando sin agua, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay, ¿cómo podríamos decir? Hay una política nefasta, ¿no? De parte de los gobiernos de turno, diría, pero yo creo que más se ha recrudecido con este gobierno que tenemos ya más de 17 años, ¿no? El movimiento al socialismo, porque había gran apuesta para revertir todo lo malo que habíamos vivido en la época neoliberal y más antes, que justamente tiene que ver con la recuperación, ¿no? Con la restitución, si se quiere, de los recursos naturales que estaban siendo despojados por el capitalismo, por gobiernos neoliberales, y entre ellos el agua, y por eso se recuerda mucho, ¿no? La guerra del agua aquí en Cochabamba. Entonces, de ahí para hasta estos días, al gobierno mínimamente no le ha interesado cómo garantizar el acceso a este elemento tan vital, ya sea en las ciudades, en las comunidades campesinas, indígenas, pero sí ha priorizado el uso ilimitado del agua a las empresas mineras, petroleras, ¿no? Y que estas, claro, se encargan de, de contaminar, pero sin pagar nada a cambio, ¿no? No hay reparación, remediación ambiental, monitoreo ambiental, porque todas las aguas, ¿no? que botan las mineras es directamente al río, a las cuencas, y eso está matando la vida, prácticamente destruyendo fuentes de agua. Eso ya sabemos, ¿no? Entonces, como decías, Humberto, también de un tiempo a esta parte, la gente tiene miedo de denunciar, ¿no? Y quienes se ocupan de encubrir estos delitos ambientales son los alcaldes masistas y también los no masistas, diría yo. Les atemorizan, les persiguen, les judicializan, les amenazan a los comunarios que denuncian contaminación minera. Yo vivo en el sur de Oruro, justamente en Popó, ¿no? Donde el territorio indígena está devastado, y lo más cruel es lo de los urumuratos que se van a extinguir, pues ya están extinguiéndose prácticamente. Yo siempre paso por ahí, pero las veces que quiero sacar fotos, inmediatamente se aparece alguien, creo que tienen serenos o por ahí vigilantes, que no dejan que, me imagino que ni la prensa pueda filmar, porque yo las veces que me he detenido siempre me han encontrado ahí, pero con un cuestionamiento: ¿qué estás haciendo? ¿Qué hace usted aquí? Saca fotos a la plaza, nos hace eso. A la gente de su comunidad es peor. Entonces, es todo el gobierno, ¿no? Que encubre estos delitos y no hace nada. Ahorita estamos hablando, por ejemplo, ¿qué hace
ya sea en los municipios aquí en Cochabamba, que son casi toditos masistas, prácticamente no trabajan para este tema del agua, que es un tema estructural, no solamente donde hay actividad minera, también aquí en los valles, ¿no? En los valles andinos, la carencia de agua cada año es peor y peor porque estamos atravesando, no atravesando, sino ya estamos viviendo una crisis, una hecatombe climática, ¿no? Y en base a eso deberían trabajarse los proyectos, los programas de agua. Pero lo que han hecho durante la era de Evo Morales, y eso lo ratifico a lo que me ha antecedido el compañero, es que Evo Morales ha despilfarrado, ha chauchitado, como se dice, el dinero y no ha trabajado tomando en cuenta proyectos, programas a mediano y largo plazo, porque el cambio climático es irreversible. De acuerdo a eso debía ser los proyectos, debía pensarse en eso. Y no solamente para los valles, ¿no? Sino a nivel nacional, porque ¿de dónde vienen las lluvias viajeras? No son de la Amazonía. Por eso preservamos los bosques, por eso desde los años 80, 90, prácticamente sí, o no, los años 90 me acuerdo haber participado en algunos talleres para la creación de áreas protegidas, áreas de reserva. No por eso era, no era porque nosotros estábamos creando áreas protegidas para entregar después a los gringos, sino justamente era para preservar estos ecosistemas megadiversos y además que cumplen una función ecológica, una función ambiental que son los pulmones de Bolivia, los pulmones del mundo, como se dice. Pero cuando entra Evo Morales a la presidencia, inmediatamente desconoce estas áreas protegidas y dice que los gobiernos neoliberales han trabajado porque no han dado sus fundamentos. Y así que de las 22 áreas protegidas que hay en Bolivia nacionales, 17 ya están en etapa de exploración, algunas en etapa de explotación. Entonces, el ministro de Medio Ambiente y Aguas, de donde depende el CERNAP, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, o el AJAM, que depende del Ministerio de Minerías, se ocupan prácticamente de entregar las tierras, los territorios, las reservas a las empresas, ya sean mineras, petroleras, privadas, o que no tengan licencia para trabajar, por ejemplo, la minería ilegal. ¿Y quién apaña todo esto? Es justamente el gobierno, porque hasta la anterior semana yo sabía, hasta las Bartolinas sacan resoluciones para rechazar, eh, la protección de estos parques nacionales. Ellos dicen de que tiene que haber actividad, ya sea minera, cualquier otra actividad, pero tiene que haber en estas áreas protegidas. Y una de ellas justamente es el TIPNIS, ¿no? Y por defender el TIPNIS, Evo Morales manda masacrar, ¿no? Al pueblo indígena. Entonces estamos hablando de una cuestión política, estructural, de un modelo de desarrollo económico extractivista que su finalidad es flexibilizar normativas en favor de estas empresas, ¿no? Pero como consecuencia, ¿no? La violación y la vulneración de los derechos humanos, porque en estos días, ¿a quién está afectando la escasez del agua? Esa cuestión que no han trabajado, por tantos años no han trabajado programas de largo aliento, se debe justamente a eso. Ellos prefieren garantizar el agua a las mineras, a las petroleras, a las grandes industrias, pero no así para el consumo humano, ¿no? Yo no sé en qué iremos a parar. Yo me siento bien preocupada porque se ha secado el lago Popó, y no solamente esta vez, ya en 2014, 15 ya se ha secado, pero ahora esta vez está peor, no solamente seco, sino está convertido en una excesiva ambiental, en pues, en todo lo que tiene que ver con la contaminación de la copagiras, ¿no? Lleno de químicos, y la gente no dice nada, Humberto, no reacciona, no da un grito al cielo, están callados, ni siquiera los que viven ahí. Eso ya es demasiado dramático. La vez pasada han denunciado lo mismo del lago Titicaca. Todas las aguas servidas del Alto ingresa al lago Titicaca y toda esa parte está ingresando hacia
el pueblo Uruito, Iruito. Y estos hermanos calladitos se aguantan, de verdad que se aguantan, no dicen nada, porque los dirigentes, estos alcaldes, concejales, están tan maleados, yo no sé en qué irán a parar, pero eso es estructural, da rabia, y desde nosotros, desde los que nos consideramos defensores de derechos, hacemos lo que podemos, pero el poder está ahí y no solamente amenaza, pues, sino ha escarmentado a muchos dirigentes, líderes, les ha encarcelado, ellos han estado abandonados y lo actual que tenemos es el caso de César Apaza, ¿no? Un cocalero que se debate entre la vida y la muerte en estos días, y la gente tampoco se moviliza para exigir que le libere. Entonces la gente, los dirigentes ya tienen miedo, pues dicen, si me pasa algo, nadie me va a defender, mi familia, mis hijos, ¿no? Entonces, de esa forma escarmienta, pues, el gobierno. Y yo creo que no podríamos seguir callando más, tenemos que aunar esfuerzos, porque el agua no solamente es para los de la derecha o la izquierda, el agua es vida, el agua también es para la flora, la fauna silvestre, para la vida, para la biodiversidad, para las deidades, para los pueblos indígenas, no indígenas, para ricos, pobres, hombres, mujeres, para todo género. Entonces, todos deberíamos estar mirando el agua y exigir al gobierno. Ahorita, porque no tenemos una ley de aguas, ¿no? Y nadie está trabajando la ley de aguas. Mínimamente poder exigir una ley de aguas, que las empresas mineras paguen por el servicio del agua, paguen por la contaminación que están realizando, pero no lo pagan, no hacen. Más bien el acceso al agua de ellos es ilimitado. Entonces, tiene que haber cambios estructurales, política minera, la política minera tiene que cambiar, la política del modelo de desarrollo económico extractivista tiene que cambiar y Bolivia tiene que salir progresivamente de esa forma de extracción de la riqueza natural a, a costa de la destrucción, de la devastación de los recursos y de agua, ¿no? O sea, fuentes de agua, ríos, suelos, tierra, medio ambiente, todo lo que tiene que ver con naturaleza. Así que es preocupante. 290 municipios están sufriendo, están careciendo de agua en estos días. Ustedes ya han conocido las respuestas de los ministros, inclusive son tan descarados. Ayer, ayer o anteayer, uno de los funcionarios del gobierno decía que el río Pilcomayo no está contaminado, ¿no? Que los peces no están contaminados. Otro ministro anteriormente salió a decir que el mercurio no es tan grave, ¿no? Así que, y así van a ir saliendo, pues, ¿no? Para desvirtuar, para deslegitimar, ¿no? Las investigaciones que se han hecho y de esa forma la gente va a seguir callada, ¿no? Ha dicho el ministro que no contamina, el ministro ha dicho que los peces se puede comer el ministro. Entonces la gente a veces lo hace caso y por vender, claro, obviamente están haciendo eso, porque también tiene que ver con la afectación económica, ¿no? Tanto en el río Pilcomayo como en el norte amazónico. En esas condiciones estamos, hermano, pero yo a través del medio donde estamos, llamaría a ese esfuerzo, ¿no? A aunar esfuerzos en torno a la defensa de este recurso tan elemental que es el agua, una deidad para nosotros, los pueblos indígenas, vital, porque sin agua no hay vida. Y no podemos seguir mirando de palco al gobierno lo que hace, lo que no hace, sino desde nuestras posibilidades, mínimamente levantar la voz y exigirle al gobierno que realmente comience a trabajar políticas estructurales para garantizar el agua, ¿no? El acceso al agua, tomando en cuenta ya esta vivencia del cambio climático. Porque hasta ahora lo que ha hecho el gobierno, agua ya trae en cisternas, agua ya una cosita, son cosas paliativas que está haciendo, pero ya se ha prestado como 4 o 5 préstamos internacionales para trabajar el tema del cambio climático, se ha prestado millones de dólares para trabajar el tema de riegos, agua potable en las ciudades, pero hasta ahora no se sabe, ¿no?, qué es lo que está haciendo, pero lo que sí se sabe, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua es el más corrupto. Hay mucha gente corrupta trabajando ahí, ¿en qué iremos a parar? Entonces, hay que nomás estar al tanto, ¿no?, de todo lo que pasa.
Muchas gracias, compañero. Bueno, realmente muy importante y todos los datos, los detalles que das. Miguel, tal vez quieres complementar, hacer algunas preguntas. Estás con el micrófono apagado. Perdón, muy importante lo de Toribia. Sí, sí, realmente. Eh, Como antes lo que dijo Gualberto también, es decir, que muestra una total irresponsabilidad y sobre todo complicidad con el saqueo capitalista de Bolivia. Es decir, hace unas semanas publicamos algo también, una entrevista sobre Tariquía, que es fundamental como área protegida para el agua de Tarija, y ahí tanto el gobierno nacional como el gobierno departamental son cómplices, avalan la penetración de las petroleras, Petrobras en este caso, junto con YPFB, y bueno, no importa que se destruya la selva del bosque de Tariquía. Y así lo que decía Toribia, las áreas protegidas, que son provisión de agua para Bolivia. Es decir, cada vez que se destruye el bosque, disminuye la cantidad de agua, eso ya se sabe, está estudiado, recontra estudiado. No solamente en las zonas, sino en el conjunto del país. Disminuyen las lluvias, y esto, claro, es un tema internacional. En el caso de la Amazonía, el principal responsable es obviamente los gobiernos de Brasil, incluyendo el de Lula, pero bueno, en el caso de Bolivia no hay ningún cuidado con esto. Entonces, por eso toda la demagogia y todo lo que dice, bueno, lo que dijo Arce en estos días, que va a cuidar, va a hacer obra de agua y qué sé yo, elude justamente los temas centrales del agua, que son obras de agua en distintos lugares, pero también efectivamente el tema de las mineras, el envenenamiento del agua con mercurio, esto que dijo ese viceministro, que es un disparate, que el de chiquito comía mercurio y que no le hizo nada, y que era bueno. Es decir, es tan ridículo que un ministro de Medio Ambiente, además, porque se supone que tienes un especialista en el tema. Porque si lo dice un campesino, bueno, uno dice, bueno, será que él, no sé, aunque dice que el mercurio afecta también el cerebro, ¿no? Parece que a él le afectó efectivamente el cerebro. Porque no puede ser, es una burla a la gente, es burlarse de la gente eso. Entonces, bueno, sí, coincido con totalmente lo que dice Toribia, que hay que aunar esfuerzo, hay que tener una posición por leyes de agua, que no pueden adueñarse del agua unos pocos intereses capitalistas de Bolivia con la complicidad de los gobiernos, en primer lugar el gobierno nacional, y hay que enfrentar eso de las organizaciones, que lamentablemente, claro, las organizaciones, la mayoría están subordinadas al gobierno, y entonces no dicen nada. No dicen nada incluso las organizaciones de los lugares afectados. Ahora tuvimos, sí, como novedad, una movilización en Potosí, que participó la Central Obrera Departamental, por la crisis del agua en Potosí, porque ya es gravísimo. Están dando el agua día por medio unas horas a la población urbana de Potosí. Eh, pero esto, bueno, es una muestra de lo que puede pasar en otro lugar de Bolivia. Bueno, eso. Mm. Y gracias, Toribia, por tu información, que es muy importante. Sí, no, muchas gracias, ¿no? Y añadir, ¿no? Esto último, bueno, que lo que señala Toribia, ¿no? Que incluso poblaciones, municipios que no, o sea, alcaldes que no son del MAS, autoridades que no son del MAS, igual tampoco dicen nada, ¿no? También. El tema también ahí pasa por, bueno, y lo que nos contaba, ¿no? De esta comunidad que está siendo muy afectada por el desvío, bueno, que todas las aguas de desecho que van al Titicaca del Alto, tremenda ciudad, y bueno, están destruyendo una comunidad indígena originaria campesina, ¿no?
y tampoco dicen nada, pero también el problema es ese, ¿no? O sea, porque si se dice algo, ¿cuál es su alternativa? ¿Qué espacios tienen de defensa, ¿no? Y esa es también la necesidad que tenemos de unirnos, de fortalecer este tipo de espacios, crear otros espacios para poder hacer una alternativa popular, ¿no? Una alternativa desde el pueblo trabajador que realmente pueda, bueno, defender y pelear y dar nuestra posición sobre todos estos puntos de vista, ¿no? Y bueno, sobre todos estos problemas. Toribio justamente señalaba el tema de César Apaza también, y bueno, son varios temas que están en esta situación, ¿no? Todo lo que decía Gualberto, y el tema es ese, ¿no? O sea, no tenemos espacios de expresión desde el pueblo trabajador, ¿no? El MAS que históricamente, digamos, tenía que representar eso, en algún momento representó ese espacio, bueno, no lo hace para nada más bien cierra y persigue incluso a quienes quieren expresar este tipo de voces, ¿no? Y realmente es necesario en ese marco construir nuevas alternativas, nuevos espacios, y bueno, unirnos, ampliar este tipo de espacios para conversar, para hacer estas denuncias. Y bueno, y en ese marco, muchas gracias, Toribia, por participar en el programa. No sé si quieres decir algo más antes de cerrar este punto. Perdón. Bueno, yo la verdad agradecida nuevamente por esta invitación, pero yo creo que sí, es tiempo, ¿no? De levantar la voz, ¿no? Ya no podemos quedarnos así, yo creo que como una especie de sometimiento, que la gente tiene miedo. La verdad, yo he palpado Mm, cómo la gente tiene miedo y vive bajo amenaza, ¿no? Y eso, claro, le hace bien al gobierno para dar continuidad con todo su plan, pues, ¿no? Que tiene, que es un plan macabro para mí. Así que yo creo que el agua no es una situación menor, es una situación de vida o muerte. Y así que tenemos que nomás trabajar en torno a ello y sobre todo ir denunciando, así como Gualberto Arenas lo ha hecho, de cómo el gobierno engaña, miente, porque en esa su mentira está justamente el despilfarro, porque él está dando dinero a sus dirigentes corruptos para mantenerlos ahí y caminan detrás de él, ¿no ve? Para eso quiere, para hacer política. No está haciendo para trabajar, digamos, en bien de esa comunidad, sino no le interesa si va o no va a funcionar esa represa. No le interesa que el tren que tenemos aquí en la zona sur, por ejemplo, aquí donde yo vivo en Cochabamba, tenemos un tren metropolitano, les juro que anda cada día con un pasajero, 3 bolivianos. ¿Y cuánto pagar al chofer? No sé, es un tren fantasma, de verdad. Pero como ha dicho, son 500 millones, no medio millón, 500 millones de dólares cuesta eso. Creo que ahora están aumentando más porque va a recorrer 2 kilómetros o 3 kilómetros más hacia el sur y se está aumentando otros 250 millones. Así se gasta este gobierno, nuestro dinero, pero no tiene un solo centavo para mínimamente mejorar, por ejemplo, la cuestión de la educación o el tema de la salud o el tema de atención en este tema de emergencia. Se está quemando los bosques, cada día se está quemando bosques enteros y no hay posibilidad de sofocar, digamos, esos incendios. La gente está pidiendo auxilio, pero el gobierno hace oídos sordos, más está pensando en que no gasten agua, cepillarse los dientes. Eso no es pues una propuesta, ¿no? Estructural, digamos, si no se está haciendo la burla, así, y de esa forma se sigue haciendo la burla. Ojalá los hermanos, sobre todo donde más se necesita agua, decías, en el campo, también en la ciudad. Claro que en la ciudad más se reclama al alcalde y el alcalde que no trae agua, ya es muy distinto, digamos, ¿no? En cambio, en las comunidades la gente se aguanta y lo que hace es migrar. No hay agua, migrar. No hay agua, migrar. Y eso no es la solución. Por eso en las comunidades ya no hay gente. La mayoría son comunidades fantasmas porque justamente no hay pues agua. Las fuentes de agua se han secado, en vano han hecho esas construcción de canales de Millego 1, Millego 2, Millego 3, pero de donde captaban agua se ha secado. Así que no ha servido para nada esos proyectos también que ha gastado el
gobierno, y todo eso tiene que revisar, tiene que evaluar, pues, pero no hace eso. ¿Por qué? Porque se rodea de gente incapaz, de gente que no conoce la temática. Así como el ministro de Obras Públicas está manejando varias cosas grandes del país, como el tema de los aeropuertos, el tema de electricidad, el tema de Intel, pero no sabe dónde está parado el tema de carreteras, por ejemplo, pero lo único que se ocupan es de robar y robarle al país. Bueno, muchas gracias nuevamente y que sea esta otra oportunidad. Muchas Gracias, gracias, Torías. Toribia, y realmente, bueno, es un espacio donde será un gusto tenerte en otras oportunidades. Bueno.